Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el emperador romano cuando Jesús fue crucificado? ¿Alguien sabe? ¿Quién era el primer papa? ¿Quién? ¿Quién? Simón Pedro. Muy bien. Si Tiberio César hubiera sabido que en octubre 28 del 2021 nadie se iba a acordar de él, pero todos iban a saber quién era el primer papa, un simple pescador de Galilea, el emperador romano estaría muy molesto con todos nosotros. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar. Nadie sabía. El emperador romano en el tiempo de la muerte de Jesús era Tiberio. Alguna gente dice César, pero es que todos eran Césares. César es el título, era Tiberio César. Sin embargo, todos sabían el nombre de un humilde pescador de Galilea, San Pedro. Y eso es increíble, se prueba el punto que cuando Jesús llama a sus discípulos, de los cuales escoge 12 que son sus apóstoles, estos eran hombres y mujeres completamente normales, desconocidos, nadie sabía quiénes eran simples personas que vivían en ese tiempo, y Jesús los llama, y por 2000 años los hemos estado mencionando, los hemos estado honrando, hemos estado hablando de ellos. Y el mensaje es que lo mismo que pasó hace 2000 años se aplica hoy en día. Nosotros posiblemente en 100 años nadie va a recordarse de nosotros. Somos personas sencillas de los caminos del mundo que recorremos, y sin embargo Dios nos hace un llamado, nos pide que lo ayudemos, nos pide que hagamos cosas por su iglesia. Y pues es la misma realidad que se repite una y otra vez, que de la gente sencilla, normal y corriente, Dios llama para realizar su obra. Y si somos honestos, en 100 años, ¿quién se va a acordar de nosotros? Yo recuerdo cuando terminé mi tiempo de rector en el seminario, una de las cosas que se hace es que ponen el retrato de uno en el seminario, así que con un poquito de orgullo, no muy bueno, uno se siente un poquito, como decía Evita Perón, que uno nace a la inmortalidad, porque en 100 años pues habrá gente, si existe el seminario, que verán mi foto ahí todavía en la pared, pero porque vean la foto
¿Quién se va a acordar? Está la foto también del rector en el 1923. Y ya, ese pasó al otro mundo hace mucho tiempo. Y así es la vida, ¿verdad? Que la sencillez de la vida humana es así, que nadie es imprescindible. La vida continúa. Pero el Señor nos llama en la época en que estamos, en el momento en que estamos, como llamó a San Pedro, como llamó a Andrés, como llamó a Santiago y a Juan, como llamó a Simón y Judas Tadeo. Mucha gente que le tiene mucha devoción a San Judas Tadeo. Cuando se menciona la novena de San Judas Tadeo, una cosa triste que como tiene el mismo nombre del traidor, pues ha sido uno de los apóstoles un poquito ignorado. Pero San Judas Tadeo, Tadeo quiere decir el valiente. San Judas posiblemente era pariente de sangre de Jesús. De hecho, que siempre que vemos la imagen de San Judas Tadeo, tenemos una en la parte de atrás de la iglesia aquí, siempre sale con un medallón en el pecho, y en el medallón está el rostro de Jesús. La razón de ese medallón en el pecho es que dicen que porque era pariente de Jesús, se parecía físicamente a Jesús, tenía una similitud porque tenían sangre similar, eran parientes de sangre, obviamente por el lado de la Virgen María. Y eso es una de las tradiciones siempre que se ha dicho de San Judas Tadeo. También se sabe de San Judas Tadeo que predicó en Palestina y predicó en lo que es hoy Irán, que era Persia en ese tiempo, y murió mártir. Las versiones de su martirio no se sabe exactamente. Típicamente sale con un mazo, con un bate, que lo lleva porque murió a batazos, o sea, le dieron de golpe con un mazo. Y pues esa es la tradición posiblemente la más certera. Siempre sale con una llamita en la cabeza porque fue uno de los apóstoles que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, y pues se venera muchas veces por las causas más desesperadas, porque mucha de la gente que él asistió era gente que tenía unas necesidades muy críticas, en desesperación, y a través de su ayuda, de su intercesión, recibieron el favor de Dios. Simón, que el Evangelio de hoy en la traducción en español dice el fanático, en realidad la traducción es el celote, y es una palabra que sí tiene esa connotación de fanático, pero eran fanáticos contra los romanos. O sea que los celotes era un grupo mayormente militarístico, eran militares, unas personas fornidas, fuertes. Hoy, por ejemplo, pudieran ser como los soldados en un ejército o como los marines en Estados Unidos. Eran gente que estaban entrenadas para prácticamente destruir al enemigo. O sea que eran gente que sabían de artes de lucha, de guerra, de armamentos, y Jesús lo llama. Es interesante, los que están viendo la serie de los escogidos por televisión, una de los episodios tiene que ver con Simón el celote, el que estamos celebrando hoy. Lo ponen como hermano del paralítico en Juan, en la piscina, que está esperando por una sanación, pero lo ponen también como que Jesús lo llama intencionalmente, porque recuérdense que una de las teorías sobre el Mesías es que el Mesías iba a destruir a los romanos, iba a liberar a Israel de los romanos. Jesús venía a liberarnos a todos, no de los romanos, sino del pecado. Entonces, Simón, el celote, se presenta como una figura que al llamarlo Jesús le puede aclarar y le puede dejar saber: aquí no vamos a estar combatiendo con armas, aquí vamos a estar combatiendo espiritualmente, y vamos a llevar a la gente a la salvación, y no solo de los romanos, sino a la salvación de su alma. Así que es interesante la vista de la serie. Pero ahí están los apóstoles, y vemos que estos dos apóstoles no eran tan conocidos. Hay devoción ciertamente a San Judas Tadeo, hay parroquias que se llaman San Judas Tadeo,
pero yo no conozco hasta ahora, no sé si ustedes conocen alguna parroquia que se llame San Simón el Celote. No creo que haya muchas parroquias con ese nombre, es un nombre medio raro. Son apóstoles un poquito desconocidos, apartados, y sin embargo nos sirven para el mensaje de hoy, porque son apóstoles que eran personas comunes y corrientes, metidas en su propio mundo, en sus propias dificultades, en sus propias cosas, en sus propias metas, en sus propias ilusiones, en lo que querían de la vida, y Jesús los saca de eso y los hace mensajeros, los hace apóstoles de su evangelio. Lo otro que es interesante del evangelio de hoy es que Jesús saca tiempo para orar toda la noche antes de escoger a sus apóstoles. O sea que el evangelio que leímos hoy nos dice que pasó la noche entera en oración y al amanecer llamó a sus discípulos, y de los discípulos escogió a 12 especialmente para que fueran apóstoles de él, los enviados de él en una manera especial. Y nos recuerda que en nuestra vida, cada vez que tenemos que tomar una decisión importante, cada vez que tenemos una crisis, un momento de decisión, un momento que hay que optar por algo, es muy importante llevar eso a la oración. Yo creo que muchas veces actuamos sin orar por lo que vamos a hacer, sino que actuamos inmediatamente, no pensamos mucho lo que estamos haciendo, y muchas veces se pueden tomar decisiones que no son las correctas, no son las buenas, y Jesús nos enseña a orar, a estar en ese ambiente de oración antes de tomar decisiones importantes. Así que son dos mensajes que podemos tener hoy: la simplicidad de los apóstoles, como nosotros somos gente que básicamente somos desconocidos, nos conocen en un área, pero en muchas partes del mundo no saben ni quiénes somos, y sin embargo el Señor nos llama a trabajar por Él. Y el recordar que cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decidir algo, cuando tenemos algo importante que estamos pensando, que nos está pasando, es importante dedicarle tiempo a la oración. Con este año de San José y la Eucaristía, San José es un buen ejemplo de alguien también simple, de su tiempo. No era nadie especial, ni nadie que históricamente iba a ser reconocido de ninguna manera, porque era carpintero, era albañil, una persona que trabajaba con sus manos. No era una persona que iba a ser conocido muy lejos de su propio pueblo. En su pueblo sí, seguro que lo conocían. Quizás decían: mira, esta puerta, esta mesa la hizo José, esta casa la construyó José. Pero fuera de su pueblo, por ejemplo, cuando tiene que irse a Egipto, nadie lo conocía en Egipto, no sabían ni quién era, ni hablaban su idioma, ni nada. O sea que es un desconocido en el mundo, y sin embargo Dios lo llama a una misión tan importante como ser el padre adoptivo de su hijo, el padre en la tierra del Hijo de Dios mismo. Y a través de la Eucaristía, este año de la Eucaristía, ciertamente es el momento más especial de oración que tenemos. Nos debiéramos sentar en todas las Eucaristías, nos debiéramos sentir como que nos estamos retirando para orar, sacando las distracciones, dejando las preocupaciones que tenemos atrás, trayendo esas preocupaciones al Señor. Se las podemos traer, pero de esa manera nos las quitamos de encima, se las entregamos a Él. Y la misa, que es un momento de oración, la Eucaristía, que es como se conoce la misa, es un momento también que nos ayuda a estar profundamente en oración. Una de las cosas que a mí me gusta del Jueves Eucarístico y de la Divina Misericordia es que sacamos este tiempo, venga quien venga, y pues estamos en oración por un tiempo extenso. No es un ratito que a ver cuál es la misa más rápida que podemos celebrar. Me acuerdo un diácono que yo trabajé con él cuando estaba en el West Bank, y él hacía el cuento que una vez fue a comerse una dona y un café, y había un señor, empezaron a hablar, y el señor le dijo: estoy yendo a misa a esta parroquia, pero allí es buenísimo ir a misa los domingos, porque la misa dura 20 minutos. 20 minutos. Y se acabó. Y el diácono le dijo: ay, qué pena que dure 20 minutos nada más, ¿verdad? Pero es que pensamos, misa corta, mejor la sacamos del medio, pero no estamos pensando que la misa, la Eucaristía, es un momento de oración. Estamos pensando que sea rápido para irnos, y a veces la gente se va antes de que le den la bendición, ya se fueron.
no estamos realmente sintonizados a lo que debe ser la misa, que es un tiempo de oración. De hecho, que en la misa tradicional en latín, que se hacía hasta el 1968, desde el principio, por miles de años, por cientos de años, el sacerdote, cuando entraba a la misa, una de las cosas que hacía, se quitaba el reloj. O sea que el reloj se lo quitaba y lo dejaba en la sacristía. Era parte, de hecho, de la preparación para la misa. No solo lavarse las manos, yo me lavo las manos antes de celebrar la misa, pero uno se lava las manos. El revestirse tenía su significado, todo lo que uno se va poniendo, se iba orando, se iba preparando. Y una de las cosas que se hacía, se quitaba el reloj. No entraba a la misa con un reloj. ¿Por qué? Porque tener un reloj nos da la tendencia de estar viendo por dónde vamos, pero es que en la misa no hay tiempo, nos salimos del tiempo. No hay que tener esa preocupación del tiempo. No hay que tener esa idea de que, uy, el Padre se está tardando mucho hoy. Es que eso no existe. La misa es lo que es la misa y dura lo que tiene que durar la misa, y a veces es un poquito diferente, a veces hay más oraciones. Aquí obviamente en Nueva Orleans sabemos que el arzobispo sigue mandando oraciones y oraciones, hay que atar oraciones a la misa, y pues eso todo toma su tiempo, ¿no? Si se canta el salmo, si hay tiempos de silencio, que deben haber tiempos de silencio en la misa, todo dura un poquito más. Pero ¿cuál es la prisa? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estar corriendo para celebrar la Eucaristía? Jesús, el Hijo de Dios, nos dice el Evangelio de hoy, y el Evangelio no miente, porque en la Biblia no hay ninguna mentira, todo lo que dice la Biblia es verdad. Se pasaba toda la noche en oración, toda la noche en oración con el Padre. Y varias veces lo dice el Evangelio, y nosotros nos conformamos con una hora, a veces mal llevada, deprisa, que si el Padre se pasa por mucho, yo digo que largo fue el Padre hoy, hoy se tardó demasiado. A veces no es el Padre, a veces simplemente la liturgia y lo que toca en la liturgia. Pero venimos a la misa para entrar en ese ambiente de oración. Yo no sé ustedes, pero yo siempre que salgo de la misa del jueves, uno sale como, es un poquito más larga, porque estamos aquí prácticamente 2 horas, pero uno sale como que renovado, como que hay algo que ha ocurrido que es bonito. Los que han tenido la oportunidad de ir al monasterio en Covington con los monjes benedictinos, yo se los recomiendo. Yo he ido muchas veces, he pasado muchas veces allí en el monasterio. Uno reza con los monjes y todos los salmos, todas las oraciones de la iglesia son cantadas, y todo toma su tiempo. Si vamos a cantar la liturgia entera, pero uno se pasa una semana rezando de esa manera y sale como si hubiera estado de vacaciones por una semana. Sale renovado, sale como que limpiecito, como que se siente con más energía, porque la oración nos da esa energía. Entonces es bonito poder experimentar eso, poder experimentar un retiro, poder tener momentos donde podemos estar en silencio con el Señor. La oración personal debe ser así, la oración de la iglesia debe ser así, nuestra oración en comunidad, cuando tenemos grupos, cuando tenemos ministerios, debe ser así. Yo sé que me consta que inclusive algunos de los ministerios que tenemos aquí en la parroquia enseñan un poquito cómo hacer meditación, cómo pasar el tiempo con el Señor, cómo estar en silencio con el Señor, como Jesús, que se pasaba horas y horas y horas con su Padre. Así que vamos a pedirle eso al Señor hoy, que estos apóstoles Simón y Judas Tadeo, que nos enseñen la simpleza de la vida cristiana. Ellos eran desconocidos y ahora los honramos como grandes santos, los 2 mártires. De hecho, que una cosita que pensé también, que es bueno mencionar, la mejor manera de llegar al cielo es ser mártir. Si quieren llegar seguros al cielo, sean mártires cristianos, porque los mártires van derechito al cielo. Fueron los primeros santos, los primeros canonizados eran los mártires. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque el que da la vida por la fe puede sonar raro, pero usted puede estar haciendo lo más malo del mundo, así, puede estar haciendo lo más terrible que puede haber hecho, y da su vida como un mártir, va derechito al cielo. Increíble, ¿verdad?
Pero esa es la enseñanza cristiana, y de hecho que hay casos donde precisamente ha ocurrido así, donde posiblemente las personas no estaban haciendo lo mejor que pudieran haber estado haciendo, y sin embargo cuando se les confrontó y les dijeron: o usted pisa esas hostias y las pisotea y renuncia a su fe, o lo matamos. Y esa persona dice: yo no voy a pisar las hostias porque yo creo que ahí está el Señor, y me matan si quieren, pero yo no voy a hacer lo que me están pidiendo. Y lo matan. Esa persona va derechita al cielo. Ahí, esa es la canonización. Por eso Jesús habla de su muerte como un bautismo que tiene que realizar, porque a través del bautismo se nos limpian todos los pecados. El martirio es un bautismo que nos limpia todos los pecados. Así que si quieren asegurarse ir al cielo, yo les recomiendo que sean mártires por la fe. Así que si viene un musulmán y les dice: usted renuncia a su cristianismo o le corto la cabeza, y usted dice: córtenme la cabeza, puede que ayer le pegó a sus hijos, le insultó a su esposo, no quiso hacer nada, no rezó en todo el día, pero le cortaron la cabeza, va derechita o derechito al cielo. Y Simón y Judas, los dos fueron mártires. No sabemos toda la vida de ellos, obviamente eran discípulos y apóstoles del Cordero, pero como mártires la Iglesia los honra de una manera especial, porque dieron el mismo regalo de su vida por la fe que tenían en Jesucristo. Así que vamos a pedirle a estos grandes apóstoles que nos ayuden en nuestro caminar, desconocidos pero santos. Nosotros desconocidos, pero podemos ser buenos, podemos hacer lo que Dios nos pide. Gente y hombres de oración como Jesús, nosotros también podemos orar, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos que necesitamos decidir. Acudan a la oración, busquen la oración, estén hablando con el Señor, aunque tome tiempo, no importa cuál es la prisa, el Señor nos va a revelar, nos va a hablar, porque son cosas importantes que tenemos que decidir, y el Señor nos va a ayudar en esas decisiones. Santos Simón y San Judas Tadeo, rogad por nosotros. Amén.